Mi nombre es Gerardo Velázquez. Tengo 78 años. Soy jubilado del servicio postal y vivo aquí en Tequisquiapan, Querétaro. Trabajé por más de 40 años entregando cartas y paquetes, conociendo cada callejón y cada casa de esta bendita ciudad. Ay, la vida del cartero no es fácil, pero me dio muchas historias para contar, ¿saben? Y hoy voy a compartir con ustedes una que cambió completamente la forma en que veo a la familia y el amor. Crecí aquí mismo en la región, comiendo chiles en nogada, tacos al pastor y ese mole poblano que solo las abuelas saben hacer como Dios manda. Aprendí desde pequeño que la gente de Querétaro tiene una manera diferente de ver la vida, con más sabor, más color, como nuestro pozole. Ay, qué nostalgia tengo de las fiestas de la Guelaguetza aquí en la plaza, con fogatas, mezcal de agave hecho por mi querida madre y esa música de mariachi que duraba toda la noche. Era tan bonito cuando la ciudad entera se reunía para ver la procesión de la Virgen de Guadalupe. Una tradición que viene desde los tiempos de mis abuelos, ¿saben? A veces creemos que conocemos a las personas que viven bajo el mismo techo que nosotros, pero la verdad es que muchos secretos quedan guardados para protegernos. Eso fue lo que me pasó en 2005, cuando tenía 58 años, y todavía trabajaba viajando por la región, entregando paquetes especiales, pues era conocido como el hombre de las sorpresas, siempre llegando a casa con un regalito para mi Lourdes, que Dios la tenga en su gloria. Nos casamos en 1973, yo con 26 años y ella con 23, y pasamos 46 años juntos hasta que ella partió en 2019. Pero lo que voy a contar hoy es sobre un día que lo cambió todo, un día en que yo, el hombre de las sorpresas, recibí la mayor sorpresa de mi vida. Y tal vez esta historia ayude a alguien que esté viendo a entender que a veces lo que no se dice es tan importante como lo que se habla. Ave María Purísima, qué difícil fue ese día. Era marzo de 2005, en el año de aquella gran sequía que afectó todo el centro del país. Yo trabajaba viajando por el interior de Querétaro. Había ido hasta San Juan del Río un lunes para entregar unos paquetes importantes y debía quedarme allí hasta el viernes, recorriendo esa carretera llena de curvas, subiendo y bajando sierras, enfrentando el sol que castiga a uno. Pero terminé el trabajo más temprano y decidí volver a casa el jueves para darle una sorpresa a Lourdes en su cumpleaños. Paré en la tienda de Don Chuchito, que quedaba a la entrada de la ciudad, desde la inundación de 1992, cuando perdió su antigua tienda. Compré un pan de elote con coco que a ella le encantaba, un ramo de flores del campo y una botella de vino. Estaba muy emocionado, imaginando su cara cuando me viera llegando un día antes. Si les está gustando mi historia, dejen un like para alegrar este viejo corazón. Suscríbanse al canal para no perderse mis próximas historias de vida y cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo este video y qué hora es allí ahora. Me hace muy feliz saber de qué rincón de Latinoamérica y en qué momento del día están escuchándome. Llegué a casa alrededor de las 3 de la tarde. El sol estaba que rajaba la tierra, ese calor típico de Querétaro que hace que uno sude hasta el alma, aún más allí cerca del río Lerma, que deja todo más húmedo. Abrí el portón despacito, queriendo hacer una sorpresa. La casa parecía silenciosa, solo se oía el ventilador de la sala girando y el canto de los cenzontles en el árbol de guayaba del patio. Puse las cosas en la mesa de la cocina y fui a buscar a Lourdes. Fue cuando escuché el ruido de la regadera. Sonreí para mis adentros pensando, voy a sorprenderla en el baño, se va a quedar toda apenada. Porque incluso después de tantos años de casados, mi Lourdes era una mujer tímida, de esas que se sonrojaban cuando yo llegaba de sorpresa. No sabía que ese día la sorpresa sería mía, Ave María. Nací en 1947, 2 años después del fin de aquella gran guerra que sacudió al mundo entero. Mi padre, don Antonio Velázquez, era empleado del antiguo ingenio azucarero que existía aquí en la región, el ingenio San Cristóbal, que daba empleo a casi todos en esa época. Mi madre, doña Jacinta, hacía rebozos y bordados que vendía en las ferias de la región. Éramos una familia humilde,
pero nunca faltó comida en casa. Recuerdo que siempre había una olla de frijoles sazonados con hoja de aguacate y un trozo de chicharrón, unas tortillas recién hechas y, cuando Dios nos ayudaba, un pedazo de cecina los domingos. La casa donde crecí era pequeñita, de piso de tierra y techo de tejas. Quedaba cerca del río Lerma, ese mismo río que atraviesa Tequisquiapan y que ha dado tanta alegría y tanta tristeza a la gente de aquí. En la época de crecidas estábamos atentos, con miedo de que el agua invadiera las casas más bajas. Fue allí donde aprendí a nadar, lanzado al agua por mi tío Chepe, que decía: «El chamaco tiene que aprender a la brava, si no se vuelve un mandilón». Ave María, cuánta agua tragué ese día, pero aprendí, ¿eh? En 1953, cuando tenía 6 años, entré a la escuela primaria. Era la única escuela de la región con un solo salón donde estudiaban niños de todas las edades. La maestra, doña Marisela, era una señora de respeto que no dejaba que nadie hablara en su clase. Si agarraba a alguien cuchicheando, era el reglazo en la mano seguro. Pero fue con ella que aprendí a leer y escribir, y eso cambió mi vida. Recuerdo el primer libro que leí solo, un silabario viejo con historias de animales del bosque. Híjole, parecía magia ver esas letritas transformándose en historias en mi cabeza. En aquella época, el tiempo era otro. Jugábamos en la calle hasta que oscurecía, jugando a la pelota, al trompo, volando papalotes. No existía eso de celulares y computadoras. Nuestra diversión era correr detrás del camión de algodones de azúcar que pasaba tocando una musiquita, o ir a pescar mojarras al río usando apenas una caña de bambú y un hilo con un alfiler doblado. En las noches de San Juan, toda la ciudad se reunía en la plaza para encender la fogata y bailar. Las muchachas todas arregladas con vestidos coloridos, los muchachos con sombrero de paja. Era bonito de ver. En 1959, cuando tenía 12 años, ocurrió algo que marcó mi vida. Fue la gran inundación que dejó la mitad de la ciudad bajo el agua. El río Lerma se desbordó después de 3 días de lluvia sin parar. Perdí a mi perro Firulais en esa inundación. Nunca más encontramos al animalito. Mi padre trabajó día y noche ayudando a rescatar a las familias que vivían más cerca del río. Nos quedamos en la casa de mi abuela, que estaba en un lugar más alto. Fue la primera vez que vi cómo la unión hace la fuerza, todos ayudándose, compartiendo lo poco que tenían. Cuando cumplí 15 años en 1962, comencé a trabajar para ayudar en casa. Mi primer empleo fue como repartidor de pan en la panadería de don Manuel el Español. Me levantaba a las 3 de la mañana, ayudaba a hacer el pan y después salía con una bicicleta vieja entregando en las casas. El olor a pan recién horneado me acompañaba por toda la ciudad. Creo que fue ahí que le agarré el gusto a entregar cosas, a ver la alegría de la gente cuando recibían algo. Ganaba una miseria, pero era dinero sudado y honesto que ayudaba a comprar los frijoles y el arroz de casa. La adolescencia fue difícil, especialmente después de que mi padre se enfermó en 1964. Sufrió un derrame cerebral cuando yo tenía 17 años y quedó sin poder trabajar. Fue cuando tuve que dejar los estudios para trabajar a tiempo completo. Había completado solo hasta lo que llamaban primaria en esa época, que hoy sería más o menos el 6º grado, pero la necesidad habló más fuerte. Conseguí un empleo en una tienda, cargando y descargando mercancía. Y también trabajaba en los tianguis los sábados, ayudando a los comerciantes. Fueron años duros aquellos, pero éramos felices sin saberlo. La noche de sábado, después de una semana dura de trabajo, los muchachos nos reuníamos en la placita para tocar guitarra y cantar canciones rancheras. Yo no era bueno con la voz, ni con el instrumento, pero me gustaba estar allí escuchando las historias que la gente contaba, los chistes, las leyendas de aparecidos. Siempre había alguien que traía una botella de tequila escondida, de ese legítimo de los Altos de Jalisco, que dejaba la lengua dormida. Lo tomábamos a escondidas porque si los padres se enteraban, era seguro el cinturón. En 1966, cuando tenía 19 años, ocurrió un giro en mi vida.
El correo de la ciudad necesitaba un repartidor, y como yo ya conocía todos los rincones de Tequisquiapan por las entregas de pan, me postulé. Fue ahí que comencé mi carrera en el servicio postal, que duraría más de 40 años. Al principio era solo un trabajo temporal, pero me quedé. El salario era mejor, tenía seguro social y todo. Mi padre, aunque enfermo, se sintió orgulloso cuando le conté. Mi hijo es funcionario público, les decía a los vecinos como si yo fuera doctor. Pobrecito mi viejo, murió 2 años después, en 1968, sin ver cuánto crecería en esa profesión. Después de la muerte de mi padre en el 68, la responsabilidad por la casa aumentó. Mi madre quedó muy abatida, y yo, como hijo mayor de los 3, tuve que arreglármelas para mantener a la familia. Mis hermanos menores, Sebastián y Josefina, todavía estaban estudiando. Sebastián tenía 15 años y Josefina 12. Yo hacía horas extras en el correo siempre que podía, y los fines de semana todavía ayudaba en el tianguis, cargando las compras de las señoras hasta el carro o hasta sus casas por unas monedas. En aquella época, en 1969, Tequisquiapan estaba creciendo. Había llegado la luz eléctrica a todos los barrios, las calles principales estaban siendo pavimentadas y hasta un cine teníamos. El Cinex era la única diversión de los jóvenes, además de los bailes y las kermeses de la iglesia, pero yo casi no tenía tiempo para esas cosas. El trabajo ocupaba mis días y por la noche caía en la cama muerto de cansancio. Fue en 1970, yo con 23 años, que las cosas comenzaron a mejorar un poco. Conseguí un ascenso en el correo. Pasé de cartero a atender en la agencia central. El salario era mejor y el trabajo menos pesado. Ya no necesitaba caminar la ciudad entera bajo el sol caliente. Recuerdo que compré mi primer radio de pilas en esa época, uno rojo que era mi orgullo. Todos los domingos escuchaba el partido del América, mi equipo del corazón, sentado en la banqueta de casa. Cuando el América ganó el Campeonato Nacional de 1970, la ciudad entera festejó. Hasta yo, que generalmente no salía mucho, fui a la calle a celebrar. Fue en esa celebración que vi a Lourdes por primera vez. Ah, mi Lourdes. Ella estaba en la ventana de su casa, mirando el alboroto en la calle. Una muchacha bonita, de cabello negro y largo, ojos cafés que parecían 2 aceitunas. Ella sonreía tímidamente, observando la fiesta. Yo pasé frente a su casa unas 3 veces, solo para ver si ella notaba mi presencia. A la tercera vez, me armé de valor y la saludé con la mano. Ella respondió el saludo y cerró la ventana toda avergonzada. Me quedé con esa imagen en la cabeza por días. Descubrí que se llamaba Lourdes Olivera, tenía 20 años y era hija de don Joaquín, el dueño de la farmacia. Era muchacha de familia, como se decía en la época, de esas que no salían solas y solo iban a fiestas acompañadas de sus padres o hermanos. Eso dificultaba mi acercamiento, pero yo soy terco como una mula. Comencé a pasar frente a la farmacia todos los días en mi hora de almuerzo esperando verla. A veces ella estaba allí ayudando a su padre, otras veces solo don Joaquín, que ya comenzaba a mirarme con desconfianza. Un día, en 1971, me armé de valor y entré en la farmacia. Fingí que tenía dolor de cabeza y necesitaba una aspirina. Fue Lourdes quien me atendió. Recuerdo hasta hoy cómo se sonrojó cuando me vio, como si ya supiera mis intenciones. Compré la aspirina y a la hora de pagar dejé un papelito junto con el dinero. Era una nota simple. Domingo después de misa, ¿puedo hablar contigo? Ella tomó el dinero y la nota. Me miró con esos ojos de aceituna y dio una sonrisa tímida. Salí de allí sin saber si era sí o no, pero con el corazón latiendo más fuerte que tambora en fiesta patronal. El domingo siguiente allí estaba yo, todo arreglado con mi mejor camisa en la puerta de la iglesia parroquial. La misa de las 10 era a la que asistía su familia. Vi cuando llegaron don Joaquín serio, como siempre, doña Carmelita, la madre de ella, y los 2 hermanos menores. Lourdes venía detrás con un vestido azul claro que resaltaba aún más su belleza. Durante toda la misa,
No pude prestar atención a lo que decía el padre. Mis ojos solo la buscaban a ella, sentada 5 bancas adelante. Cuando terminó la misa, me quedé parado en la puerta, con el corazón casi saliéndome por la boca. La gente salía poco a poco saludándose. Su familia salió y, para mi sorpresa, don Joaquín me miró, hizo un gesto discreto con la cabeza y siguió adelante con su esposa e hijos menores. Lourdes se quedó atrás, diciendo que iba a hablar con una amiga. Fue en ese momento que hablamos por primera vez. No logré decir nada muy inteligente. Solo pregunté si le había gustado la misa. Ella sonrió, dijo que sí, y nos quedamos allí conversando sobre cosas sin importancia por algunos minutos, pero para mí cada palabra de ella era preciosa como el oro. Antes de despedirse me dijo: «Mi padre me dejó hablar contigo hoy, pero dijo que si eres un muchacho decente, debes ir a casa a presentarte oficialmente». Aquello era una invitación. Casi salí brincando de alegría por la plaza. La semana siguiente me bañé, me puse brillantina en el cabello, me vestí con la ropa de domingo y fui hasta la casa de los Olivera. Don Joaquín me recibió en la sala, me ofreció un café y comenzó a hacerme preguntas. ¿Dónde trabajaba? ¿Cuánto ganaba? ¿Si tenía casa propia? ¿Si frecuentaba la iglesia? Era un verdadero interrogatorio. Respondí todo con sinceridad. Hablé de mi trabajo en el correo, que estaba cuidando de mi madre y mis hermanos, pero que tenía planes de construir mi propia casa pronto. Él pareció satisfecho y me dio permiso para platicar con su hija los domingos después de misa, pero siempre en la sala de su casa, con la puerta abierta y alguien cerca. Así comenzó nuestro noviazgo en 1971. Era todo muy respetuoso, muy dentro de las reglas. Los domingos yo iba a su casa, conversábamos en la sala bajo la mirada atenta de la familia. A veces don Joaquín nos dejaba ir hasta la heladería de la plaza, siempre que volviéramos antes de que anocheciera. Fue un tiempo de descubrimientos, de conocer los gustos del otro. Ella adoraba nieve de tuna. Yo prefería la de coco. A ella le gustaban las canciones románticas de José José. Yo era más de música norteña. Pero esas diferencias solo hacían nuestros encuentros más interesantes. En 1972, después de un año de noviazgo, pedí su mano en matrimonio. Lo hice de manera tradicional. Compré un anillo sencillo, pedí la bendición de mi madre y fui a hablar con don Joaquín. Él ya lo esperaba. Creo que hasta me demoré demasiado en su opinión, pero se aseguró de dejar claro: «Solo dejo que mi hija se case cuando tengas donde vivir con ella decentemente». Y fue entonces que comencé a construir nuestra casa. Tenía un terreno que mi padre dejó en el barrio del pueblito. No era gran cosa, pero servía para hacer una casita modesta. Los fines de semana y después del trabajo, iba allí a trabajar en la obra. Los amigos del correo a veces me ayudaban a cambio de un tequila y una carne asada. Don Joaquín también aparecía para dar opiniones y hasta ponía manos a la obra de vez en cuando. Creo que era su manera de mostrar que aprobaba al yerno. Nuestra boda fue fijada para junio de 1973, mes de San Antonio, San Juan y San Pedro, época de fiesta en México. Lourdes quería casarse en ese mes porque decía que traía suerte. La fecha elegida fue el 23 de junio, día de San Juan. Los preparativos fueron sencillos. No teníamos dinero para grandes fiestas, pero la ciudad entera parecía involucrada. Las vecinas ayudaron a hacer los dulces. El pastel fue regalo de su madrina. Las flores de la iglesia fueron donación del padre. Y así el día 23 de junio de 1973, yo con 26 años y Lourdes con 23, nos casamos en la iglesia parroquial de Tequisquiapan. Fue una ceremonia sencilla, pero hermosa. Ella estaba deslumbrante con un vestido blanco que su madre y sus tías cosieron. Yo, nervioso como un niño en el primer día de clases, apenas podía repetir las palabras del padre. Cuando salimos de la iglesia, fuimos recibidos con arroz y pétalos de rosa. La fiesta fue en el patio de la casa de sus padres, con mucha comida típica: elotes cocidos, tamales, atole, pan de elote, mezcal de agave. Había hasta una pequeña fogata, como manda la tradición.
Nuestra vida de recién casados comenzó en aquella casita simple en el pueblito. Tenía apenas 2 habitaciones, sala, cocina y un baño, pero para nosotros era un palacio. Lourdes decoró todo con mucho cariño, haciendo cortinas coloridas, cojines bordados, poniendo macetas de plantas por el patio. Ella continuó trabajando en la farmacia de su padre en los primeros años, mientras yo seguía firme en el correo. En 1974 llegó una noticia que cambió nuestras vidas. Lourdes estaba embarazada. La felicidad llenó nuestra casa. Yo con 27 años iba a ser padre. Corrí a contarle a mi madre, que lloró de alegría. Don Joaquín, mi suegro, que siempre fue hombre de pocas palabras, me dio un abrazo apretado y dijo: «Ahora sí, eres un hombre hecho y derecho, Gerardo». Fue la primera vez que me llamó por mi nombre en vez de muchacho. Nuestra primera hija, Mariana, nació el 2 de febrero de 1975. Era Día de la Candelaria, una fecha importante aquí en México. Creo que por eso Mariana siempre tuvo ese espíritu aventurero, esas ganas de conocer el mundo. Fue un parto difícil, duró casi 24 horas. En aquella época no existía eso de que el padre estuviera en la sala de parto. Me quedé afuera del hospital, caminando de un lado a otro, fumando un cigarro tras otro, rezando para que todo saliera bien. Cuando la enfermera vino a llamarme, diciendo que era una niña linda y saludable, me deshice en lágrimas. Mariana era una bebé tranquila, dormía toda la noche y sonreía a todo el mundo. Lourdes dejó el trabajo en la farmacia para dedicarse a la hija. No fue fácil económicamente, pero nos las arreglábamos. Yo hacía horas extras siempre que era posible, y los sábados todavía trabajaba como fotógrafo en fiestas y bodas. Había comprado una cámara Kodak usada y aprendido a fotografiar con un primo que tenía un estudio en Ciudad de México. No ganaba mucho con eso, pero ayudaba en los gastos. En 1977, cuando Mariana tenía 2 años, fui ascendido a supervisor en la agencia de correos. Fue un salto en mi carrera y en nuestro presupuesto. Pudimos finalmente comprar nuestra primera nevera nueva, una blanca que Lourdes limpiaba todos los días, como si fuera una joya. También logré construir una habitación más en la casa, pensando en ampliar la familia, y no tardó mucho. En 1978, Lourdes quedó embarazada nuevamente. Esta vez pensábamos que sería un niño. Mi suegro ya hablaba de enseñar a pescar al nieto. Mi madre tejía ropita azul, pero Dios tenía otros planes. El 15 de marzo de 1979 nació nuestra segunda hija, Roberta. Al contrario de su hermana, vino al mundo rapidito, en un parto de menos de 3 horas. Era pequeñita, con una cabellera negra que llamaba la atención. Mariana, con 4 años en esa época, quedó encantada con su hermanita. Quería ayudar a cuidarla, darle el biberón, cambiarle los pañales. La década de los 80 comenzó con cambios en Tequisquiapan. La ciudad crecía, llegaban industrias, el comercio se desarrollaba. En 1981 abrió el primer supermercado grande, el Superama, donde la gente podía tomar los productos de los estantes en vez de pedirlos en el mostrador. Fue toda una novedad. Lourdes adoraba ir allí. Decía que se sentía en una ciudad grande. Ese mismo año conseguí comprar nuestro primer coche, un Bocho 1968 azul, todo destartalado. Pagué barato porque el dueño necesitaba el dinero con urgencia. Pasé meses arreglando aquel coche los fines de semana, cambiando piezas, lijando, pintando. Cuando finalmente quedó listo, llevé a toda la familia a pasear a la presa de la Sierrita, a unos 20 kilómetros de Tequisquiapan. Fue un día especial, las niñas cantando en el asiento trasero, Lourdes con una canasta de picnic que preparó con cariño, y yo, orgulloso como si estuviera conduciendo un Cadillac. En 1983 vino otro ascenso en correos. Fui invitado a ser gerente de entregas, coordinando a todos los carteros de la región. El salario mejoró bastante, y con eso pudimos hacer la primera gran reforma en la casa. Pusimos piso de cerámica, construimos un porche en el frente y un patio cubierto en la parte trasera. Lourdes estaba radiante. Finalmente podía recibir a sus amigas y a la familia con más comodidad.
Mariana, nuestra primogénita, era una niña estudiosa y determinada. Desde pequeña decía que quería ser médica. En 1985, a los 10 años, ganó un premio de mejor alumna de la escuela. Lourdes y yo fuimos a la ceremonia muy orgullosos. Fue cuando me di cuenta de que mi hija había heredado mi terquedad y la inteligencia de su madre. Una combinación peligrosa, pero prometedora. Roberta, por otro lado, era más artística. Le gustaba dibujar, pintar, hacer artesanías. Con 6 años, en 1985, ya creaba muñecas de trapo tan bonitas que las vecinas le hacían pedidos. Lourdes fomentaba ese talento, comprando materiales y enseñándole técnicas que aprendió con su madre. En 1986, nuestra familia aumentó de nuevo, pero no con otro hijo. Mi madre, doña Jacinta, que estaba con problemas de salud, vino a vivir con nosotros. Adaptamos la habitación de las niñas para acomodarla también. Al principio fue un poco apretado, pero pronto todos se acostumbraron. A Mariana y Roberta les encantaba escuchar las historias que la abuela contaba sobre los tiempos antiguos, sobre cómo era Tequisquiapan cuando ella era joven. Lourdes y mi madre se llevaban muy bien, cocinaban juntas, intercambiaban recetas, cuidaban de la casa en armonía. El año 1987 estuvo marcado por un gran logro. Conseguí mandar a Mariana, con 12 años, a estudiar en Ciudad de México, en el Colegio La Salle, uno de los mejores de México. Fue un sacrificio financiero enorme, pero estaba determinado a dar a mis hijas la educación que no pude tener. Mariana se quedaba en casa de mi prima durante la semana y volvía a Tequisquiapan los fines de semana. La separación fue difícil, especialmente para Lourdes, que lloraba a escondidas, pero sabíamos que era lo mejor para el futuro de nuestra hija. En 1989 fue el turno de Roberta, con 10 años, de ir también a estudiar a Ciudad de México. Ahora la casa quedaba vacía durante la semana. Solo yo, Lourdes y mi madre. Pero los fines de semana eran una fiesta, cuando las niñas volvían trayendo historias de la capital, novedades, músicas diferentes. Nuestra casa se llenaba de vida nuevamente. El inicio de los años 90 trajo desafíos. En 1991, mi madre sufrió un derrame cerebral y quedó parcialmente paralizada. Yo tenía 44 años y de repente me vi cuidando de ella como ella cuidó de mí en la infancia. Lourdes fue un ángel en esa fase, dedicándose por completo a cuidar de mi madre. Las niñas, aunque estudiando en Ciudad de México, se turnaban los fines de semana para ayudar. En 1992 vino aquella terrible inundación que mencioné antes, que destruyó parte de la ciudad. Nuestra casa, por suerte, quedó intacta, pero muchos amigos y colegas perdieron todo. Fue un período de reconstrucción para Tequisquiapan. Yo coordiné una campaña en correos para recolectar donaciones para las familias afectadas. Lourdes y las niñas ayudaban a separar ropa, alimentos y medicinas. Mi madre, aunque enferma, hacía lo que podía, rezando por los necesitados. En 1993, Mariana, con 18 años, aprobó el examen de admisión para medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue uno de los días más felices de mi vida. Mi hija sería médica, como siempre soñó. La ciudad entera comentaba. El periódico local hasta publicó una nota. Don Joaquín, mi suegro, que siempre fue muy estricto, no podía esconder el orgullo por su nieta. Hicimos una fiesta en casa para celebrar, reuniendo a familiares y amigos. Solo faltó mi madre, que había fallecido a principios de ese año tras otro derrame cerebral más fuerte. Roberta siguió un camino diferente. En 1995, a los 16 años, ganó un concurso estatal de arte y fue seleccionada para exponer sus trabajos en una galería en Ciudad de México. Lourdes y yo fuimos a la inauguración de la exposición, muy orgullosos. Nuestra hija menor, con ese modo callado, estaba conquistando su espacio en el mundo del arte. En 1996 completé 25 años de servicio en correos y recibí un homenaje, una placa de reconocimiento, un reloj de oro, de esos bien sencillos, pero que para mí valía más que cualquier tesoro.
y una fiesta sorpresa organizada por los colegas. Lourdes y las niñas estaban allí emocionadas. Fue cuando me di cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, había construido una buena vida, una familia sólida y una carrera respetable. A mediados del año 2000, Mariana concluyó su residencia médica y decidió especializarse en pediatría. Ella siempre tuvo un modo especial con los niños. En el mismo año conoció a Rafael, un joven médico que trabajaba en el mismo hospital. Pronto notamos que el interés era mutuo. Rafael comenzó a visitar nuestra casa en Tequisquiapan en los días festivos, conquistando a todos con su modo educado y divertido. Roberta, por su parte, ingresó en la Facultad de Artes Visuales en 1997, a los 18 años. Ya vendía sus cuadros y artesanías, logrando cierta independencia financiera, incluso durante los estudios. En 1999, a los 20 años, abrió un pequeño taller en Ciudad de México, donde daba clases de pintura a niños. El cambio de milenio fue un periodo de grandes cambios para nuestra familia. En 2000, cuando yo tenía 53 años, Mariana nos dio una noticia que puso la casa patas arriba. Ella y Rafael iban a casarse. Mi hija mayor, con 25 años, iba a formar su propio hogar. Confieso que me quedé con el corazón apretado, pero también muy feliz. Rafael era un buen muchacho, médico competente, y trataba a mi hija con respeto y cariño. La boda ocurrió el 12 de mayo de 2001 en la iglesia parroquial de Tequisquiapan, la misma donde Lourdes y yo nos casamos casi 30 años antes. Fue una ceremonia bonita, pero sin extravagancias. Mariana estaba radiante con un vestido sencillo y elegante. Yo, al entregarla en el altar, no pude contener las lágrimas. Lourdes, a mi lado, apretó mi mano como diciendo: «Así es la vida, mi viejo. Los hijos crecen». Después de la boda, Mariana y Rafael fueron a vivir a Ciudad de México, donde ambos trabajaban en el mismo hospital. Compraron un apartamento pequeño, pero confortable, cerca del trabajo. En los primeros meses, Lourdes viajaba frecuentemente a Ciudad de México, con la excusa de ayudar a la hija a organizar la casa nueva, pero yo sabía que era más por extrañarla. Roberta, nuestra hija menor, también estaba construyendo su camino. En 2002, a los 23 años, fue seleccionada para un intercambio artístico en Guadalajara. Estuvo 6 meses por allá, aprendiendo nuevas técnicas y exponiendo sus trabajos. Cuando volvió, trajo ideas frescas y una energía renovada. Su taller en Ciudad de México comenzó a ganar más reconocimiento, y ella pasó a dar clases también en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. En 2003, llegó una noticia que sacudió nuestra rutina. Me diagnosticaron diabetes. A los 56 años, tuve que cambiar completamente mis hábitos alimentarios. Nada más de mole con chocolate, carnitas los domingos o ese dulce de calabaza que Lourdes hacía tan bien. Fue difícil al principio, pero Lourdes, siempre compañera, cambió el menú de la casa entera para apoyarme. Ella investigaba recetas saludables, sustituía ingredientes, hacía milagros en la cocina para que yo no sintiera tanto la diferencia. Las niñas quedaron preocupadas con mi salud. Mariana, como médica, enviaba artículos, medicamentos nuevos, llamaba todas las semanas para saber cómo estaban mis exámenes. Roberta comenzó a venir más veces a Tequisquiapan los fines de semana, trayendo tés y hierbas que, según ella, ayudaban a controlar el azúcar en la sangre. Era gracioso ver a mi hija artista, de repente interesada en medicina natural. En 2004, recibí una invitación para jubilarme con un plan de incentivo de correos. Yo tenía 57 años y 38 años de servicio. Fue una decisión difícil, pero después de pensar mucho y conversar con Lourdes, acepté. En junio de ese año, me despedí de la empresa, que fue mi segundo hogar por casi 4 décadas. La ceremonia de despedida fue emocionante, con discursos de los colegas más antiguos, regalos e incluso un video con momentos de mi carrera. La jubilación trajo una sensación extraña. De repente, tenía todo el tiempo del mundo y no sabía qué hacer con él. En los primeros meses,
Me sentí un poco perdido, caminando por la casa, viendo televisión, haciendo pequeñas reparaciones que estaban pendientes hacía años. Lourdes, notando mi desánimo, sugirió que buscara un pasatiempo. Fue así que comencé a cultivar orquídeas en el patio. Parece cosa de viejo, ¿verdad? Pero descubrí que tenía mano para eso. Pronto nuestro patio estaba lleno de macetas con flores coloridas y delicadas. En ese mismo año de 2004, Roberta nos sorprendió al decir que estaba saliendo con una colega de la Facultad de Artes, una muchacha llamada Julia. Confieso que fue un shock al principio. En aquella época, en una ciudad pequeña como Tequisquiapan, eso todavía era un tabú. Pero Lourdes, con aquella sabiduría que siempre admiré, me dijo: «Gerardo, lo que importa es la felicidad de nuestra hija. Si esa muchacha la hace feliz, ¿quiénes somos nosotros para juzgar?». Y ella tenía razón, como siempre. Julia vino a visitarnos algunas veces, y vimos que era una buena persona, que amaba a nuestra hija sinceramente. A finales de 2004, recibimos otra noticia importante. Mariana estaba embarazada. Sería nuestro primer nieto o nieta. La alegría llenó la casa. Lourdes ya comenzó a tejer ropita. Yo planeaba hacer una cuna de madera. Rafael llamó personalmente para dar la noticia, todo orgulloso. Ellos no querían saber el sexo del bebé, preferían la sorpresa. Pero yo, en el fondo, esperaba una niña para continuar el linaje de mujeres fuertes de la familia. Con la noticia del embarazo, Mariana y Rafael comenzaron a planear una casa más grande. Encontraron una en un barrio tranquilo de Ciudad de México, con patio y 3 habitaciones. Se mudaron en enero de 2005 y Lourdes fue a ayudar en la organización de la casa nueva. Estuvo allá por 2 semanas, volviendo llena de historias sobre cómo el barrio era bueno para criar niños, cómo la habitación del bebé estaba quedando linda, cómo Mariana estaba radiante, incluso con las náuseas del embarazo. Fue en esa misma época, inicio de 2005, que comencé a trabajar medio tiempo como fotógrafo en el ayuntamiento de Tequisquiapan. No era por el dinero, que era poco, sino para mantenerme activo. Fotografiaba eventos oficiales, inauguraciones, visitas de autoridades. Era un trabajo ligero y me daba la oportunidad de seguir conectado con la ciudad y sus cambios. En febrero de 2005, Roberta y Julia decidieron vivir juntas. Alquilaron un apartamento más grande cerca de la universidad y montaron un taller conjunto en el lugar. Roberta continuaba dando clases y Julia trabajaba con diseño gráfico. Ellas parecían felices y realizadas, y eso era lo que importaba para nosotros. Y así llegamos a marzo de 2005, el mes que lo cambiaría todo. Yo estaba en San Juan del Río, fotografiando una feria de agricultura familiar a pedido del ayuntamiento. Debía quedarme allí hasta el viernes, pero terminé el trabajo el miércoles por la noche. Como el cumpleaños de Lourdes sería el jueves, decidí volver antes y darle una sorpresa. En la mañana del jueves, 17 de marzo de 2005, desperté temprano en el hotel, arreglé mis cosas y tomé la carretera de vuelta a Tequisquiapan. En el camino, paré en una pastelería famosa de San Juan del Río y compré un pan de elote con coco, el favorito de Lourdes. En una florería, escogí un ramo de rosas rojas y amarillas. También compré una botella de vino, aunque sabía que por mi diabetes no podría beber más que un sorbo. El viaje de regreso fue tranquilo. El cielo estaba despejado, el sol brillaba, pero no hacía ese calor sofocante típico de la región. Era como si la naturaleza también estuviera colaborando con mi sorpresa. En la radio del coche sonaban canciones antiguas que me hacían recordar los primeros años de matrimonio. Canté todo el camino, ansioso por ver la cara de Lourdes cuando llegara de sorpresa. Entré en Tequisquiapan alrededor de las 3 de la tarde. La ciudad estaba tranquila, como siempre los jueves. Pasé por la plaza central, donde algunos ancianos jugaban dominó a la sombra de los árboles. Saludé a conocidos, pero no paré para conversar. No quería correr el riesgo de que alguien llamara a Lourdes y arruinara la sorpresa. Llegué a casa y estacioné el coche un poco más lejos para no hacer ruido.
Con el pastel en una mano y las flores en la otra, caminé silenciosamente hasta la puerta. Usé mi llave para entrar, tratando de no hacer ruido. La casa parecía silenciosa. ¿Habrá salido?, pensé un poco decepcionado, pero entonces escuché el ruido de la regadera viniendo del baño. Sonreí pensando que había llegado en el momento perfecto para la sorpresa. Puse el pastel y las flores en la mesa de la cocina y caminé despacio hasta el baño. La puerta estaba entreabierta y salía vapor por la rendija. Mi corazón latía fuerte, como si fuera un adolescente a punto de hacer una travesura. Pensé en entrar de una vez, gritando sorpresa, pero decidí ser más sutil. Empujé la puerta lentamente, preparando una sonrisa. Fue entonces que vi algo que me hizo detenerme en seco. A través del vidrio empañado de la regadera pude distinguir no una sino dos siluetas. Mi corazón se aceleró, pero de un modo diferente. Ahora 1.000.000 de pensamientos pasaron por mi cabeza en cuestión de segundos. ¿Quién estaría allí con Lourdes? El peor escenario se formó en mi mente, aquel que ningún hombre quiere imaginar. Me quedé paralizado, sin saber si entraba de una vez o si salía en silencio. Una parte de mí quería confrontar la situación, otra quería huir y fingir que no había visto nada. Antes de que pudiera decidir, una de las siluetas se movió y pude ver con más claridad. Era Lourdes, sí, pero la otra persona no era quien yo temía. Era una mujer más joven, y por la forma del cuerpo, incluso a través del vidrio empañado, reconocí inmediatamente. Era Mariana, nuestra hija. Mi primer instinto fue retroceder. Di un paso atrás, confundido. ¿Qué estaría haciendo Mariana aquí en Tequisquiapan cuando debería estar en Ciudad de México? ¿Y por qué estaba bañándose con su madre? 1000 preguntas pasaron por mi cabeza mientras cerraba silenciosamente la puerta del baño, tratando de no hacer ruido. Fue entonces que escuché algo que me heló el alma. Un sollozo seguido de la voz entrecortada de Mariana. «Mamá, perdí al bebé». Me quedé paralizado fuera de la puerta, la mano todavía en el picaporte. El mundo pareció desacelerarse. Nuestra hija había perdido al bebé, aquella criatura que ya amábamos incluso sin conocer, y yo ni siquiera sabía que ella estaba en Tequisquiapan. «Es el tercero, mamá», continuó Mariana entre sollozos. «No sé si podré tener hijos. Los médicos dicen que hay un problema en mi útero». Otro sollozo más profundo. «Rafael está siendo maravilloso, pero veo en sus ojos la decepción. Tengo miedo de perder a mi marido también». Mi corazón se apretó de un modo que nunca había sentido antes. Quise entrar, abrazar a mi hija, decirle que todo estaría bien, pero algo me detuvo. Sentí que estaba ante un momento íntimo entre madre e hija, algo que tal vez Mariana no quisiera compartir conmigo todavía. «¿Por qué no me contaste antes, niña?». La voz de Lourdes era suave, maternal. «Es la tercera vez que pasas por esto sola». «No quería preocuparlos», respondió Mariana, «especialmente a papá. ¿Sabes cómo él siempre habló de nietos? ¿Cómo se pone todo bobo cuando ve un bebé? No quería decepcionarlo». Esas palabras fueron como una puñalada. Había hablado tanto de nietos, había sido tan insensible al punto de que mi propia hija tuviera miedo de contarme sus dolores. «¿Y cuándo fue la primera vez?», preguntó Lourdes. «Hace 2 años», respondió Mariana, «poco después de la boda. Ni llegué a contarles a ustedes que estaba embarazada. Lo perdí a las 8 semanas. Y el segundo el año pasado. Fue por eso que vinimos a pasar la Navidad aquí, ¿recuerdas? Yo estaba destrozada, pero fingí que todo estaba bien. No quería arruinar la fiesta de la familia. Recordé la Navidad de 2004. Mariana parecía un poco abatida, pero lo atribuí al cansancio del trabajo en el hospital. Qué ciego fui. Y esta vez, la voz de Lourdes temblaba un poco. Estaba casi de 4 meses. Ya habíamos pasado de la fase de riesgo, o al menos eso creíamos. Ayer por la mañana comencé a sentir cólicos fuertes y a sangrar. Rafael me llevó al hospital, pero no hubo manera. Cuando salí de allí, no pude ir a casa. Tomé un autobús y vine directo para acá. ¿Pero Rafael sabe que viniste a Tequisquiapan? Sí. Él quería venir conmigo, pero le pedí estar sola. Él entendió.
Dijo que me daría el espacio que necesitara. Creo que él también está sufriendo, pero de un modo diferente. Hubo un silencio roto apenas por el ruido del agua de la regadera. Después Mariana continuó. Llegué aquí hace unas 2 horas. Yo había ido al mercado, explicó Lourdes. Cuando volví y vi tus cosas me preocupé. Te busqué por toda la casa y te encontré en el baño, sentada en el suelo de la regadera, todavía vestida con sangre en la falda. No sabía qué hacer, mamá. Me sentí tan perdida, tan quebrada, como si mi cuerpo me estuviera traicionando. Hija mía, esto no es culpa tuya. Estas cosas pasan. Muchas mujeres pasan por esto. 3 veces, mamá. 3 bebés que no logré retener. ¿Qué hay de malo en mí? La voz de Mariana se quebró completamente y pude escuchar el llanto descontrolado. Lourdes murmuraba palabras de consuelo, pero yo apenas lograba distinguirlas. Mi cabeza daba vueltas, mi pecho dolía. Mi hija estaba sufriendo desde hacía tanto tiempo y yo no tenía idea. Tienes que contarle a tu padre, dijo Lourdes después de algún tiempo. No puedo, mamá. Él se pondrá tan triste. ¿Sabes cómo él siempre habló de acunar a los nietecitos, enseñarles a pescar, contarles sus historias? Fue lo primero que dijo cuando le conté del embarazo, ¿recuerdas? Ahora voy a tener un nietecito para mimar. Tu padre entenderá, hija. Te ama más que a nada en este mundo. Lo sé, pero él ya tiene problemas suficientes. La diabetes, la presión alta y ahora esta historia de la jubilación que sé que está siendo difícil para él. No quiero darle una preocupación más. Tarde o temprano él lo sabrá, Mariana. Lo sé, mamá, pero no ahora. Déjame recuperarme primero, organizar mis pensamientos. Prometo que le contaré cuando esté más fuerte. Escuché el ruido del agua de la regadera siendo cerrada. Era hora de alejarme. Retrocedí silenciosamente por el pasillo, tomé las flores y el pastel de la mesa de la cocina y salí de casa. Mi corazón estaba pesado como plomo. Entré en el coche y me quedé allí sentado, mirando a la nada, las manos todavía temblando en el volante. No sé cuánto tiempo estuve así, tal vez minutos, tal vez horas. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente encendí el motor y conduje hasta el mirador de la ciudad, aquel punto alto desde donde se ve todo Tequisquiapan y el río Lerma serpenteando allá abajo. Era un lugar donde iba cuando necesitaba pensar desde la adolescencia. Me senté en un banco de piedra y dejé que las lágrimas vinieran. Lloré por mi hija, por el dolor que estaba sintiendo. Lloré por los nietecitos que nunca conocería. Lloré por mi propia ceguera, por no haber notado el sufrimiento de Mariana. ¿Cómo un padre no nota que la hija está pasando por algo tan devastador? Mientras el cielo oscurecía, hice una retrospectiva de todas las veces que hablé de nietos, que bromeé sobre tener un niño para pescar conmigo o una niña para mimar. Cada uno de esos recuerdos ahora dolía como una espina. Sin querer había puesto una presión enorme sobre Mariana. Allí solo en el mirador tomé una decisión. No les diría a ellas que sabía todo. Respetaría el tiempo de Mariana. Dejaría que ella me contara cuando se sintiera lista. Pero a partir de aquel momento cambiaría mi actitud. Nunca más tocaría el tema de nietos. Nunca más presionaría, aunque fuera indirectamente. Ya era noche cuando volví a casa. Dejé el coche estacionado más lejos, como si estuviera llegando de viaje. Caminé hasta la puerta, respiré hondo y entré haciendo ruido. «¡Llegué! ¡Sorpresa!», grité como si no supiera nada. Lourdes apareció en la sala, seguida por Mariana. Mi hija tenía los ojos hinchados, pero sonreía. Usaba una de las camisetas antiguas de ella, que todavía guardábamos en casa, y tenía el cabello mojado, recogido en un moño. Parecía tan joven, tan vulnerable. «Papá», exclamó ella viniendo a abrazarme. «¡Qué sorpresa tan buena!». La abracé con todo el amor que pude reunir, tratando de no demostrar que notaba su fragilidad. Ella estaba más delgada, parecía exhausta. «¿Qué estás haciendo aquí, mi princesa?», pregunté, fingiendo sorpresa. «Tuve unos días libres en el hospital y decidí visitarlos». Ella respondió evitando mi mirada. «Llegué hoy por la tarde». «¡Qué coincidencia maravillosa!».
Yo terminé el trabajo en San Juan del Río más temprano y vine a darle una sorpresa a tu madre por su cumpleaños. Lourdes se acercó y solo entonces noté que ella también parecía cansada. 2 sorpresas en el mismo día, dijo ella abrazándome. ¡Qué buen regalo! ¿Y Rafael? Pregunté aún sabiendo la respuesta. Él no pudo venir, respondió Mariana rápidamente. Está de guardia en el hospital. Qué lástima, comenté, tratando de sonar casual. ¿Sabe cómo van las cosas en Ciudad de México y el bebé? Vi el pánico en los ojos de Mariana y la mirada de advertencia de Lourdes. Rápida, como siempre, mi esposa intervino. Vamos a dejar esa plática para después. Ahora vamos a celebrar. ¿Dónde están aquellas flores y aquel pastel que siempre traes, Gerardo? ¡Ay, caramba!, fingí sorpresa. Con la emoción de ver a Mariana, olvidé todo en el coche. Voy a buscarlos ahora mismo. Salí nuevamente y fui hasta el coche donde había dejado el pastel y las flores. Aproveché esos minutos solo para recomponerme. Cuando volví, encontré a Lourdes y Mariana en la cocina, preparando la mesa para la cena. Había un clima de tensión en el aire que traté de disipar. Mira lo que traje para mi reina, pan de elote con coco, tu favorito. Lourdes sonrió genuinamente esta vez. Nunca olvidas. Y estas flores son para felicitar a la futura abuela más bonita de Tequisquiapan, completé entregando el ramo. Vi el rostro de Mariana palidecer e inmediatamente me arrepentí del comentario. «¿Vamos a cenar?», dijo Lourdes cambiando de tema. «Hice ese pollo con mole que te gusta, Gerardo». La cena fue una comida extraña. Conversamos sobre temas superficiales, el clima, las noticias de la ciudad, mi trabajo en San Juan del Río. Evitamos cuidadosamente cualquier mención al embarazo o a Ciudad de México. Mariana apenas tocó la comida, solo la empujaba por el plato. Lourdes y yo intercambiábamos miradas preocupadas cuando ella no estaba viendo. Después de la cena, Mariana dijo que estaba cansada del viaje y fue a acostarse en su antigua habitación. Tan pronto como quedamos solos, Lourdes vino hasta mí. «Ella no está bien», susurró. Vino a visitarnos de sorpresa. Creo que está con nostalgia de casa. Asentí fingiendo creer en la historia. Parece abatida. ¿Será que está trabajando demasiado? Debe ser eso, concordó Lourdes, visiblemente aliviada por yo no hacer más preguntas. El trabajo en el hospital es pesado. Aquella noche, acostado al lado de Lourdes, me quedé despierto por horas pensando en cómo mi hija estaba sufriendo en silencio, con miedo de decepcionarme. ¿Qué clase de padre era yo que no conseguía ver el dolor de mi propia hija, que no creaba un ambiente seguro para que ella compartiera sus problemas? A la mañana siguiente, desperté temprano y fui a la cocina a preparar el café. Para mi sorpresa, Mariana ya estaba allí mirando por la ventana que daba al patio, una taza de té en las manos. «Buenos días, hija», dije suavemente para no asustarla. Ella se giró, tratando de sonreír. «Buenos días, papá. ¿Dormiste bien?» «Más o menos». Es extraño volver a dormir en la cama de la infancia. Me preparé el café y me senté a la mesa. Ella continuó de pie, mirando hacia el patio, donde las orquídeas que yo cultivaba florecían. «Tus orquídeas están preciosas», comentó. «Siempre tuviste mano para las plantas». «Es mi pasatiempo de viejo», bromeé. «Son como hijos, necesitan cuidado, paciencia y mucho amor. Cada una tiene su tiempo para florecer». Percibí que mi analogía la afectó. Sus ojos se llenaron de lágrimas que ella trató de disimular, tomando un sorbo del té. «¿Sabes, hija?», continué, escogiendo las palabras con cuidado. «Algunas orquídeas tardaron años hasta dar la primera flor. Hubo una allí, aquella blanca, que pensé que nunca iba a florecer. Casi desistí de ella. Pero un día, sin aviso, allí estaba ella, más linda que todas las otras». Mariana me miró, las lágrimas ahora corriendo libremente por el rostro. «¿Y si ella nunca florece, papá? ¿Y si, por más que cuides, ella simplemente no puede dar flores?» Era la señal que necesitaba. Me levanté y fui hasta ella, tomando sus manos entre las mías. Entonces, yo continuaría cuidando de ella con el mismo amor,
porque el valor de ella no está en las flores que da o deja de dar, está en lo que ella es. Mariana se deshizo en sollozos y se arrojó en mis brazos como hacía cuando era pequeña. La abracé fuerte, dejando que llorara todo lo que necesitaba. «Perdí al bebé, papá», ella finalmente dijo entre sollozos. «Y no fue la primera vez». «Lo sé, mi hija», respondí bajito, acariciando su cabello. «Lo sé». Ella se alejó, mirándome confundida. «¿Cómo así lo sabes?» Decidí contar la verdad. «Ayer, cuando llegué, ustedes estaban en el baño, escuché sin querer la conversación». Mariana pareció horrorizada. «¿Escuchaste todo?» Escuché lo suficiente para entender lo que estaba pasando y para darme cuenta de que mi hija ha sufrido sola porque tiene miedo de decepcionarme. «No quería preocuparte, papá. Tú siempre hablaste tanto de tener nietos». «Y sigo queriendo», afirmé, «pero no a costa de tu felicidad y salud. Mariana, eres mi hija. Tu felicidad es más importante que cualquier nietecito que puedas o no darme». «Pero ¿y si nunca puedo tener hijos? ¿Y si este problema en mi útero es irreversible? Entonces tú y Rafael encontrarán otras formas de ser felices. Pueden adoptar si quieren, o pueden ser solo ustedes dos. Lo importante es que se amen y sean felices». Lourdes apareció en la puerta de la cocina, visiblemente sorprendida al encontrarnos en aquella conversación. Mariana corrió hasta ella. «Mamá, papá sabe todo. Nos escuchó en el baño ayer». Lourdes me miró con una mezcla de sorpresa y alivio. «¿Y no dijiste nada?» «Pensé que Mariana necesitaba su tiempo», respondí, «pero ahora creo que necesitamos conversar todos nosotros». Nos sentamos los tres a la mesa de la cocina, como hacíamos cuando las niñas eran pequeñas, y discutíamos los problemas de la escuela. Mariana contó todo en detalle: los 3 abortos, las consultas con especialistas, los tratamientos intentados. Habló del miedo de perder a Rafael, de nunca realizar el sueño de ser madre, de la culpa que sentía por decepcionarnos. «Nunca podrías decepcionarnos, hija mía», dije sosteniendo su mano. «La única forma de